Recuerda que Aztel.tv ahora es wowmx.tv. Amigos, muy buenas noches. Hoy es miércoles 11 de septiembre y bueno, estos días negros, estos 11 de septiembre, donde hace algún tiempo hubo un pinochetazo, donde Pinocho llegó y se apoderó de Chile, y luego otro es 11 de septiembre, donde tuvimos aquello de las Torres Gemelas, y luego un 11 de septiembre donde la República cae para convertirse en, no sé todavía en qué se va a convertir, pero que va hacia el autoritarismo, va derechito hacia el autoritarismo. Y los autoritarismos tienen muchas caras, no necesariamente es una dictadura, pero es la más frecuente. Todavía no quiero usar eso. Sin embargo, sí, esto es un narcogobierno. Por decirlo de una manera simplona, hemos dicho, a lo mejor no tan a la ligera, que esto es un narcoestado, un narcogobierno, una narcodictadura, por lo tanto, pues una narcocandidata y una siguiente narcopresidenta, con tintesuelos de dictadorzuela. Y bueno, ¿qué pasó ayer? Todos lo vimos. Ayer estuvimos en Cena de Grillos prácticamente hasta las 12 de la noche, donde a las 12:03 quedó aprobada la reforma del Poder Judicial en lo general. Había ya una gran cantidad de reservas. A mí me llama la atención que luego Oaxaca aprobó esto, y dices, oye, ¿y todas las reservas y la parte donde se aprueba en lo particular? Tengo mis dudas ahí severas sobre el procedimiento constitucional, lo que sigue, pero bueno, ya esto es historia. Esta pinche reforma ya se cocinó y esto ya valió Berta, queridos amigos. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? También vamos a hablar de el senador de MC en Campeche, traidor, víctima, ¿cómo lo tendríamos que catalogar? Y por último vamos a hablar de, bueno, mi querido Aminadab, que tocar de forma ahí rápido con sus pinceladas el tema de la sucesión en Estados Unidos, primer debate presidencial, Kamala y Trump. Creo que él ya hizo la tarea y ya se puso a ver qué pasó con el hombre naranja. Queridos amigos, yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia, y esta no es controlada, esta va a seguir en pie de lucha, todo lo que sea necesario, y comenzamos. Pues amigos, sin más que seguir echándoles choro, porque eso, como ustedes saben, a mí no me gusta, yo voy a lo que voy. Con ustedes, el señor, ya, es que si luego se ofende cuando le hago una presentación exótica y dice que él no se presta a las... Él es un hombre serio, él es un hombre que lleva su seriedad por delante, mi querido, por ustedes conocidos como el Timan Minadab. ¿Cómo estás, mi querido Minadab? ¿Qué pasó? Pues antes de entrar ya me quiere sacar, pero está bien. Un saludo a todo nuestro público que está conectado desde hace buen rato. Todos los que han estado mandando mensajes de buenas noches, ¿cómo están? Les mando un abrazo a todos. Dentro de toda esta pues días trágicos en los que se va consumando toda esta, yo sí le llamo dictadura, porque es una imposición, es una acumulación de poder, es, bueno, así que una visión unilateral, excluyente de quienes no pensamos como ellos. Entonces, bueno, pues yo sí le llamo dictadura, porque autoritarismo, pues sí, es cuando hay este tema de que le das el manotazo y puedes imponerte así como mayoría, pero cuando es así como ha sido esto, o sea, presionando, violentando, amenazando, denostando, criticando, no en una crítica
dijéramos, constructiva de un debate público, sino en lo que ha sido la descalificación, el desprestigio, la amenaza. Bueno, pues eso, por supuesto que es la técnica de los dictadores de todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir viendo un poco cómo ha venido pasando todo, Octavio. Pero bueno, pues un saludo a todo nuestro querido público, a nuestras moderadoras. Por ahí, ahora sí que, ya ves, Yedid ya te está empezando a decir que qué onda contigo, que el canal no crece, y luego después Vero está hoy moderando desde Canadá, imagínate nada más, o sea, anda lejos, lejos más que nuestro público que está en Estados Unidos. Entonces, bueno, todo ha sido novedad en estos días donde la disidencia, pues vamos a dar cuenta de, ¿cómo se llama?, del desierto, en el que se está convirtiendo el Estado mexicano. Pues igual que tú, un saludo a las moderadoras, un saludo a Yedid, un saludo a Alma Lilian, un saludo a Vero, hasta donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos aquí en la moderación. Mil gracias por estar atentas de todo, también a toda la audiencia, a toda la comunidad de Escena de Grillos que poco a poco va jalando para acá. Muchas gracias porque no es cierto, eso es mentira. Este canal, poquito a poquito, la verdad es que no ha habido ni prisa, ni ganas de meterle dinero, ni mucho menos. Solo lo que ustedes han hecho, hicieron en algún momento de aportaciones aquí, todo se reinvirtió y pues muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes ya saben más o menos cuál es el tema de esta noche, ya vieron el desastre de país. Y quiero hacer un comentario que me llama la atención, que yo, fuera de que hacemos estos programas, mi querido Aminadab, y que vivimos la política de forma, pues de primera mano, si bien no somos los actores políticos que estamos levantando la mano en el Congreso, ni estamos ejerciendo presupuesto en municipios, nuestra actividad nos lleva a la interacción de primera mano con los actores más relevantes del país. Y hacemos al menos mi chamba, mi trabajo como consultor político y desde el punto de vista del cabildeo, pues me lleva a interactuar con todos los actores. Sí, queridos amigos, aunque se enojen muchísimo, hasta con los guindas me tengo que sentar a platicar en los mejores términos. Ellos saben que yo no los soporto, que no los tolero en su ideología, pero como personas tolero a muchos y les tengo estima. La política no debe de dividir a la sociedad, las ideas son las que se tienen que debatir. Ese es el punto, que aquí no ha habido una confrontación de ideas, no ha habido una confrontación de posturas. Tú recordarás a Minadab cuando el propio Santiago Krill en el pacto ¿cómo se llamaba? En el Seminario del Castillo de Chapultepec, o en cuál. Donde se tenía que reunir con los perredistas y con el PRI, Sí, o lo sea, que fue como la parte 2 del grupo San Ángel, ¿cómo se llamaba sí, esa? era el Seminario del Castillo de Chapultepec, si mal no recuerdo, y Ya, acuérdate que estaba el grupo aquel que se reunía en Varsovia, en la calle aquella donde estaba, o sea, todos esos momentos que y culminaron con ese intento de reforma política que se dio en el sexenio de Fox, ¿no? los ciudadanos, mucha gente se indigna, ¿no? Se indigna cuando a lo mejor ve a su político idolatrado y querido sentado en una mesa en un restaurante con el adversario político. Pero es que eso no nos impedirá jamás. De hecho, eso no puede ser el impedimento para que dos personas en uso de racionalidad se sienten a charlar, a discutir, a ver cómo hay componendas. La política es el arte de hacer acuerdos. A veces, pues ni modo, nadie se va a llevar el 100% de todo, salvo cuando te robas la mayoría de manera artificial en las urnas y generas este tipo de mayorías artificiales y hechizas y robadas, a la buena o a la mala o como ustedes quieran, pero aquí no va a haber consenso, simple y sencillamente va a haber la voluntad de una persona que se va a ver reflejada en el resto de la antigua república, porque la antigua república tenía división de poderes, esa se perdió el día de ayer. Y esta interacción, Aminadab, que nos hace ir y venir con actores de
pues de todos los colores, de todas de todas las extracciones políticas e ideológicas, filosóficas y hasta religiosas, pues nos abre muchas veces el panorama. Y yo no sé, ya a toro pasado, prácticamente a 24 horas de que la reforma pasó, yo veo tensión, yo veo nerviosismo, yo veo enojo en la gente. Yo no veo un 70 y tantos por ciento feliz, feliz, feliz y celebrando. Y la gente en el fondo sabía que así no era. Quizá mucha gente en alguna circunstancia de vulnerabilidad, probablemente también con un tanto de ignorancia y de apatía de la cosa pública, dice que bueno, no, pinche poder judicial ni servía para nada, y se compró el discurso. Pero aun cuando es una cantidad importante de mexicanos en circunstancias de vulnerabilidad o de franca ignorancia o de apatía de la cosa pública, aún muchos de ellos tampoco festejaron esta reforma. Ya cuando les dices en corto, oye, pero es que esto es lo que se votó y se queda así como, no mames, que cualquier pendejo puede llevar mi juicio, ¿no? Pues sí, eso, disfruten lo votado, ¿no? Dale, Aminadab, ¿cuál es a 24 horas, cuál es el primer feeling que traes de esta reforma? A ver, primero quiero decir o glosar un poco lo que acabas de decir, porque es muy importante, así como lo planteas. Mira, todo este siglo hemos vivido en un espacio democrático. Este siglo ha sido un siglo donde ha habido diferentes voces, donde ha habido diferentes posturas, donde en México nos empezábamos ya a acostumbrar a que justamente ese espacio público fuera plural, fuera no aquel espacio público del siglo XX en el cual solamente se validaba o era válido aparentemente el discurso revolucionario, nacionalista del régimen priista, que muchas veces denostaba a la oposición y decía que era antinacional y traidor a la patria y vendepatrias, y, o sea, toda esa retórica desapareció ya antes de que empezara el siglo. De hecho, desapareció, creo yo, en la segunda mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, después de la reforma política de 96, empezamos a ver un país en donde la cosa pública y el debate público se daba en términos de confrontación de ideas, como tú dices, de posturas, pero no de un enfrentamiento y un linchamiento, ¿no? Sí había actores radicales que, pues sí, siempre han dicho que, como aquellos viejos discursos del PPS, ¿no? Donde decía y atacaba al PAN, decía, no, es que cuando nosotros lleguemos al poder no van a quedar ni sus huesos, ¿no? Y por ahí algún panista que era Castillo Peraza le respondía, bueno, pues si nosotros llegamos al poder, ustedes podrán vivir felices con todos sus huesos, ¿no? Pero bueno, ese debate público del siglo XXI, que ha sido un debate que incluso ha tratado de ser incluyente, que ha tratado de darle espacio a las minorías, que ha tratado de darle, ahora sí que validez a diferentes puntos de vista, que incluso en los programas de los medios de comunicación electrónicos, en los medios impresos, en los espacios aquí de las redes sociales, pues se ha buscado siempre que haya pues diferentes posiciones, ¿no? Oye, pues hay que invitar a alguien que sea del PAN, alguien que sea del PRD, alguien que sea del PRI, hay que invitar académicos, hay que invitar periodistas, hay que invitar expertos. Pues ahora ese debate público lo vamos a empezar a extrañar, porque ayer lo que se impuso fue lo que, pues, en el espacio de la ciencia política se le llama la tiranía de la mayoría, ¿no? Una mayoría que se siente dueña de la razón absoluta y de la verdad absoluta, una mayoría que sabe que tiene los votos para aplastar cualquier tipo de discrepancia, cualquier tipo de visión no propia. Y lo peor del caso es que en este sentido la mayoría actual pues no tiene un proyecto. La mayoría actual lo único que está haciendo es responder a las consignas presidenciales, ¿no? Porque todo este proyecto no se basa, como se basó, por ejemplo, el que pues estuvo, el malogrado proyecto de Arturo Saldívar, que quería reformar el Poder Judicial,
pues ese no prosperó justamente pues porque había un entorno en donde pues algunas de las cosas que planteó pues sí tenía razón y fueron apoyadas por varios actores, pero otras no. Pero ahora lo que se tiene es que la destrucción fue decidida unilateralmente y claramente de manera personal por el presidente, de manera personal no por razones de mejorar el sistema de procuración de justicia, de impartición de justicia, no, lo hizo en función de vengarse de los jueces que toda la vida lo han frenado, de todos los poderes que de alguna forma limitan su propio poder, que él siente que necesariamente tiene que ser absoluto, incuestionable, inquebrantable, totalmente acatable y que nadie puede contradecirlo en lo más mínimo, ¿no? Entonces, pues esto es lo primero. Y lo que sucede con la reforma es que este día, pues lo que hemos visto han sido pues los estertores de la traición, ¿no? O sea, aquí el tema ha sido, bueno, primero, todo lo que fue la trama de por qué se da la traición, o sea, por qué se venden los legisladores que habían sido electos por la oposición con votos de los ciudadanos que no querían que avanzaran los proyectos de Morena, que no querían que se cumplieran los caprichos presidenciales de López Obrador. O sea, esos ciudadanos, pues son los que han sido traicionados, ¿no? O sea, más que los partidos políticos y más que los dirigentes de los partidos que, pues, bastante traicionables y traicioneros son en sí mismos, pero lo que sucede es que la traición es al voto de los ciudadanos, ¿no? O sea, la gente que le dio la posibilidad de votar en las cámaras a los señores senadores que ayer, pues ahora sí que pues culminaron con este proceso desastroso, bueno, pues evidentemente no fue para que actuaran así, pero ¿por qué actuaron así? Eso creo que es el meollo del asunto que hay que explicarle un poco a nuestro querido público, porque ayer, dirás, bueno, ¿por qué estas personajes llegaron a las candidaturas, no? Voy a comentar, pues que la semana pasada tuve una plática en una reunión privada con Jesús Zambrano y platicamos del caso de los senadores que ya se habían ido a MC, a Morena, y que, bueno, pues el tema es que cuando se da a conocer que el partido pierde el registro, pues ellos se sienten como en la libertad de hacer lo que ellos quieran. O sea, ya pareciera que la desaparición del PRD les da a ellos la posibilidad de que actúen como más les convenga y entonces, pues, fueron candidaturas que lamentablemente, pues, no tuvieron esa formación en esencia de ser pues los que representan un proyecto histórico de izquierda socialdemócrata con el que tú y yo no estamos de acuerdo, pero que pues es un proyecto que pues es correspondiente con lo que es la visión de un país democrático, institucional, con pluralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede en este caso de los Yunes, que ayer hablamos un poco en Cena de Grillos, aquí finalmente lo que quiero explicar, que pues será importante reiterarlo, es que la forma en la que se ha estructurado el poder en el PAN en los últimos años, y concretamente a partir del año 2011, cuando se elige como presidente del partido a Gustavo Madero en contra de la voluntad de Felipe Calderón, que era el presidente de la República. Tú recordarás que originalmente, pues todos los candidatos que en 2010 contendieron por la presidencia del partido para suceder a César Nava, pues todos eran calderonistas, ¿eh? No había ninguno que fuera ajeno al grupo de Calderón. Estaba Ramírez Acuña, estaba Cecilia Romero, estaba Roberto Gil, estaba la ahora legisladora morenista Judith Díaz y Gustavo Madero eran los 5 candidatos, pero el problema es que al final Calderón se decantó por Roberto Gil y perdió la elección. O sea, entonces lo que sucede es que viene un desdén de Madero, de Calderón a Madero, y entonces Madero empieza a ver cómo pues tiene un poder que en el partido pueda contraponerse a lo que era la consigna del presidente de la República. Yo no sé si recuerda nuestro público que varias veces cuando el Consejo Nacional del PAN se trataba de reunir en los años de 2011 y 2012, no se reunía el quórum porque
pues, de la presidencia de la República le daban la consigna a muchos consejeros que formaban parte del gobierno de Calderón que no se presentaran, porque el problema era que cuando Calderón trató de manejar o hacer este esquema de partido de Estado dentro del PAN, o sea, partido de Estado que él manejara desde Los Pinos, lo que sucede es que teníamos que pues una cantidad muy grande de casi el 70% de los consejeros eran empleados del gobierno de Calderón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa no era una representación del PAN como históricamente había sido el Consejo Nacional desde que se fundó en 39. Lo que era la representación del gobierno de Calderón dentro del PAN. Y entonces por eso es por lo que pues él estuvo saboteando a Gustavo Madero, y Madero lo que hizo fue una gran constelación de liderazgos locales para apuntalar su mandato. Y eso lo que provocó fue que ya cuando terminó el sexenio calderonista y cuando vinieron las asambleas del partido aquella, cuando se reforma el proceso de elección para que no fuera el consejo, sino la votación directa de los militantes que propuso Javier Corral, pues entonces lo que tienes es un partido que dejó de ser un partido donde los militantes, a pesar de que les dieron derecho al voto, pues no era donde los militantes decidieran, porque estaban decidiendo ya los grupos que se habían unido en torno a Madero, y ese esquema siguió con Anaya, siguió con Marco Cortés, en donde pues los que mandan son los grupos locales, ¿no? Y en el caso de Veracruz, el grupo local al que se le entregó el partido fue a los Yunes, que siempre estaban de pleito, porque en Veracruz era como un circo de 3 pistas, donde estaban los de Tantoyuca, los Guzmán, que pues, siguen estando ahí, donde estaba el grupo histórico del partido que en ese tiempo estaba coordinado por el diputado Enrique Cambranis y por los propios Yunes, que siempre, pues unos se peleaban, negociaban, estaban siempre de pleito, pero al final de cuentas el grupo hegemónico pues era el de los Yunes, ¿no? Entonces, ellos fueron los que decidieron que tenían que ser senador el hijo de Yunes en esta legislatura, con su papá como suplente, y entonces ellos, pues al sentirse como los dueños del partido, pues ven por sus propios intereses, ¿no? Entonces, ese es el origen, ¿no? Y en el caso de MC, a mí me llama la atención, que así con la oportunidad de que supuestamente se abre un proceso judicial en plenas sesiones críticas, que de todas formas ya ni era necesaria la traición de los Yunes, porque ya con ese senador retenido en Campeche por un supuesto problema judicial de su padre, que salió a decir que era más importante la familia que su partido y que seguía en MC, así como los Yunes dijeron que iban a seguir en el PAN, bueno, pues la verdad de las cosas es que pues es otra forma de traición que aparentemente es menos dolorosa y menos obvia, pero que es el mismo caso, ¿no? Porque pues independientemente de cualquier problema judicial que cada quien tenga, pues hay una responsabilidad, porque pues a ti te eligen como senador de la República para que representes a tu estado, para que votes en las sesiones y no para que empieces a buscar cuáles son tus prioridades individuales, personales y tus intereses propios, ¿no? Entonces, para terminar esta parte de los saldos, y luego pasarán a las grotescas justificaciones de los traidores, que ese es otro capítulo, pues pues resulta que ya se iniciaron los procesos de expulsión de los Yunes del PAN, una vez que el niño ahogado vas a tapar el pozo, en el caso de MC yo no sé cómo va a reaccionar contra su senador, ¿no? Pero lamentablemente en este país sí es un problema, porque yo quiero traer un antecedente que es importante recordar, ¿no? Hace 3 años, tú recordarás que en el caso de Nuevo León, cuando vino la elección estaban de candidatos Adrián de la Garza y estaba Larrazábal y estaba Clara Luz y estaba Samuel. La pasada. Sí, en la pasada, recordarás que uno de los puntos más controvertidos era el tema de la alcaldía de Monterrey. Entonces, ahí un senador del PAN, Víctor Fuentes, renunció al partido y renunció a la bancada del PAN en el Senado de la República y se fue de candidato de Morena a la presidencia municipal de Monterrey, haciendo mancuerna con Clara Luz. ¿Y qué pasó? Que a media campaña, cuando se dieron cuenta de que esa era un desastre y que Samuel iba a ganar y que iba a ganar Luis Donaldo Colosio la alcaldía y todo aquello, pues resulta que Víctor Fuentes se echó para atrás de su traición al PAN y de su postulación como candidato de Morena. Y resulta que fue readmitido con los brazos abiertos en la bancada del PAN.
O sea, y terminó la legislatura como senador de la República del PAN. Entonces, ¿qué significaría? O sea, digo, ya se inició el procedimiento de expulsión de los Yunes, pero ¿sería el PAN capaz de por tener un senador más? Por decir que va a mantenerse el bloque opositor de los 43, que ya vimos que sirve para una fregada, ¿serían capaces de readmitirlo y de perdonar a Yunes por eso? ¿O de perdonar a la diputada local en Oaxaca que votó, en el caso del PAN, a favor de lo que tú estás diciendo, de que ya así fast track está ya la minuta en los estados y ya están votando el tema para que las legislaturas locales lo aprueben y ya lo pueda promulgar López Obrador? Oye, pues esa diputada del PAN pues es la coordinadora de la campaña de Jorge Romero en Oaxaca. Entonces, pues a ella también la van a expulsar como a Yunes, por ejemplo. O sea, porque es la dueña del partido en Oaxaca, porque la legislatura pasada, ella y su hermano, los dos, eran diputados locales, ¿eh? O sea, no había un panista digno de ser diputado más que los dos de la misma familia. Y el hermano no se pudo reelegir, pero Nati sí se reeligió. Entonces dices, caray, pues a ella también le van a aplicar la expulsión como a los Yunes, o que como ya había pasado el dictamen, entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, ahí están los problemas de cómo se procesan esos conflictos creados no por defender un principio, un postulado, una convicción, una visión de país, un proyecto democrático, no, porque están defendiendo sus intereses, sus componentes, o están cuidándose las colas sucias, o lo que sea, Octavio, pero eso es algo que es inaceptable. Y lo tengo que decir, no porque yo tenga así como que algún problema personal con nadie de ellos, pero lo que sí es que es la realidad, son los hechos palpables y tangibles, y ahí están a la vista las declaraciones y las acciones y ¿cómo se llama? Y los procesos de por qué hemos llegado a esta situación tan vergonzosa que definitivamente pues, ha afectado terriblemente la imagen del partido y el prestigio, la reputación. O sea, yo me pregunto, mira, hoy en la mañana platicábamos del tema de los Yunes, platicaba yo con Luis Felipe Bravo, que estuvimos comentando un poco la cronología de cuándo entraron al PAN y todo aquello, que incluso en la disidencia digo, en la cena de grillos lo dije anoche. Pero una cosa que también me gustaría decir es que, por ejemplo, tú recuerdas en la 60 legislatura, aquella del 2006 al 2009, ¿cuál fue el momento fundacional de la legislatura? Al menos para el grupo parlamentario del PAN. ¿Cuál fue? Fue la toma de la tribuna para garantizar que Felipe Calderón fuera presidente de la República. Esa acción fue la que cohesionó al grupo, la que le dio sentido, la que dio todo lo que era la perspectiva de cómo iban a trabajar en la legislatura, cómo iban a luchar, a ponerse de acuerdo, a empujar iniciativas. Y esta legislatura actual, el momento fundacional es la traición. Es el encare entre Marco Cortés y Yunes para reclamarse mutuamente las culpas de las componendas que hicieron. Entonces, ¿con qué cara el grupo del PAN en el Senado va a presentar iniciativas? ¿Con qué cara va a dar los debates después de que estás marcado por un inicio de traición? O hay otro ejemplo, la legislatura ¿cómo se llama? De la 62, la que coordinó Luis Alberto Villarreal. ¿Cuál fue el momento crítico de esa legislatura? Cuando salieron los videos en Puerto Vallarta ¿cómo se llama? El video de Montana. O sea, resulta que entonces tú ves a un grupo parlamentario que había aprobado reformas con Peña Nieto, las del Pacto por México, y que había una serie de cosas positivas. Viene este video que pues no sabemos quién lo sacó, pero que evidentemente sabemos quién lo filtró, y justamente lo que hizo fue destruir la acción de ese grupo parlamentario. Ese grupo parlamentario, te lo garantizo que después de que se hicieron públicos esos videos, no fue el mismo. O sea, tú veías empezando la desconfianza de las diputadas con los diputados. Oye, pues cómo, oye, mis compañeros andan ahí en el baile con, ¿cómo se llama? Con mujeres de la vida galante, y nosotros aquí queriendo legislar y formando parte de las comisiones con ellos. Y dices, caray, o sea, pues así es como se ha venido desprestigiando el PAN, y así es como ha venido dando
dando tumbos, y esos que han sido los protagonistas de estos momentos así tan ominosos, pues todos han sido designados por los presidentes del partido de cada uno de sus épocas, porque finalmente fueron con la bendición de Madero y con la bendición de Anaya y con la bendición de Marco, pues así de simple. Entonces, pues definitivamente si esto no es motivo de que haya una reacción así enérgica y un cambio de rumbo en el partido, pues entonces ya mejor que desaparezca. Y conste que lo digo después de militar 40 años, después de haber estudiado toda su historia. Y es una pena que todo lo que representa y significa el PAN como una lucha histórica por la democracia se ha tirado a la basura y al caño por estos incapaces que actualmente lo gobiernan. O sea, perdón. Uy, van a decir, ay, sí, a mí nada, así. Y a mí, si por crítico me quieren sancionar, que me sancionen, pero a los traidores y a los arribistas y a los oportunistas que han causado esto, ahí los tienen en los cargos, ahí los están defendiendo, ahí hacen que se les aplaude y que se les respete y que se les mantenga así intactos en todas las, ¿cómo se llaman? Las componentes que tienen, y a los militantes ahora sí que no podemos criticar eso, no, pues sí lo vamos a criticar, toda la vida ha sido así el PAN. Mi querido Aminadab, a ver, ya casi me pongo al corriente de los mensajes, a veces es imposible hacer esto. Yo sé que sí. Y algunos destacados. Primero, muchas gracias a Alma Lilian por ese super sticker. Luego a Amelia dice, hoy vi un video en Cena de Grillos de hace 3 años y todavía estaba Frankie Catalán, se veía bien chavito. Yo me veo bien chavito, no sé qué. Ay, no, uy, si les digo, Dorian Gray Catalán. te han acabado en 3 años. No, si les digo, cuando tenía como 20 saltos, decían que tenía 40 y tantos, hijos de su madre. No, a mí sí me corrieron feo en terracería. Sí, sí estoy acabadón. No. Este me llamó la atención, dice Capellán Reptiliano Reptiles. Qué buen nombre. Este no lo había visto. No sé si alguien cambió el nombre de su usuario, pero bueno, bien, si no, bienvenido al canal, sí, y si no, bueno, sí, pues que, oye. Bienvenidos los reptilianos. El reptiliano reptilíneos, hasta parece así como los saludos del Inge, que ya ves que siempre los manda así sus latinajos y toda la cosa con el afecto y con la presión, como ayer que se aventó nuestro magnífico amigo, el Inge, que dice que los grillos que vamos a luchar contra los grilletes, ¿no? Entonces ella va a ser ese estuvo fuerte. De estos programas para que también camisetas se va al Anverso, a algún lugar de las playeras, pero tendrá un lugar en las playeras de Cena de Grillos. Pero bueno, bienvenidos los reptilianos, porque aquí cabemos todos, excepto los comunistas, eso sí, a chingar a su madre. Holuri, muchísimas gracias. En cualquier estado de la Unión Americana donde te encuentres, muchas gracias. Luego dice, en ese nos habíamos quedado, dice, perdón Octavio, si la semana pasada me exalté, me agarré en 5. No, la verdad es que no sé qué tengo que recordar de la semana pasada, porque no recuerdo ninguno de los 400 mensajes previos a este. El que estaba enojado era yo, ¿no? Pero bueno, bueno, mi pecho no es bodega, dice por ahí el viejo. Dice, yo tengo que aguantar casi. A ver, lo destaqué porque por aquí quería empezar. Mándale un abrazo a Yedid, a la jefa. Siempre le mando un beso, un abrazo a Yedid, hasta donde estén, Yedid, Vero, Alma Lilian y a todas las José Juan también está, mil gracias, pero también anda por aquí. José Juan, fíjate que también vi a José Juan y le piden que traiga banda, que trolea. A mí me dan mucha risa los que vienen disque trolear. A ver, ese mensaje de Yedid, por ahí quería empezar el programa, porque me mandó en corto unos links de algunas noticias internacionales de la Deutsche Welle y demás, donde se habla justamente de lo sucedido ayer en el Senado de la República. Y nos damos cuenta que las cuentas que comentan en prácticamente todos ese tipo de notas internacionales, pues si no son las mismas, son muy similares, en muchos casos son los mismos usuarios, y todos dicen, no, ¿cómo? Si esa reforma se aprobó con mayoría democrática, el pueblo bueno sí quiere eso, 70% apoya al gobierno, ¿no? Pero como tratando incluso de apestarle la nota a medios internacionales, serios.
La verdad es que me dio mucha yo francamente nunca me pongo, por eso empecé este programa diciendo, a mi nada y un servidor vivimos de la interacción en restaurantes, en los palacios de gobierno, en los congresos locales y del federal, con los actores de poder. Por eso, pues la verdad es que no pelamos mucho, nos hacemos de mucha información, nos pasan las síntesis informativas por 25 millones de lugares. No tienen una idea de por cuántos lugares nos llegan las mismas síntesis todos los días, pero nos llegan información mucho más delicada de las fundaciones públicos y privadas sobre política pública, sobre legislación, sobre institutos internacionales. Nos llegan análisis análisis de monitoreo digital, nos llega mucha, o sea, tenemos mucha información de la que podemos venir aquí, no hacer un programa como, ya hicimos la tarea, no, hicimos la tarea para nuestro trabajo ordinario, y por eso, pues este programa fluye de manera muy natural, porque nos hacemos de mucha información, pero me dio mucha curiosidad, mi querido Aminadab, efectivamente todo este tema de la granja de bots, que se empieza a unificar con los países del bloque bolivariano. O sea, me hacía notar, Yedid, que por ejemplo comentan hasta con las mismas palabras que usan los venecos, que usan los colombianos, en fin, todos los sudacas, ¿no? Se empieza, o sea, te empiezas a dar cuenta ahí más que el pana o las palabras, el mae, ¿no? Ya Sí, sabes de dónde viene, pero te das cuenta claramente que los bots, que los bots ya ni siquiera están en el Escandón, cabrón, ¿no? Claro. Ya ni siquiera están en alguna colonia de aquí de la Ciudad de México. Son como las malas traducciones de los exactamente portales, ¿no? O sea, que y es como el a huevo querer ganar el debate en las redes sociales donde lo tienen perdido, donde lo tienen perdido, porque la gente de cierto nivel adquisitivo, y no digo que los ricos usen las redes sociales, pero quien más le dedica tiempo es, pues primero quien tiene mayor solvencia económica. Dos, hay redes sociales como YouTube en particular. Por cierto, muchas gracias a la audiencia que nos ve, en particular por YouTube, porque YouTube a veces se sale de los planes de datos de prácticamente todas las compañías. Entonces, o estás en el Wi-Fi conectado en un lugar fijo, en tu oficina, en tu casa, en donde quiera que estés. Hay gente de la audiencia que dice que se conecta de lugares impúdicos, no puedo decir desde dónde porque tendría que decir el nombre de los moteles. Perdónenme. No digas eso. El público luego nos abandona. Nos deja de ver desde esos lugares impúdicos, cabrón. Pero a ver, YouTube en particular es una red social difícil. No es ni siquiera es una red social, es un repositorio de información, es un esquema difícil de abordar. YouTube es pero y cuando empiezas a despegar en YouTube le pegas fuerte porque mueve todos los buscadores, mueve Google, por eso le hemos apostado tanto a YouTube en particular. Y nunca con el ánimo de hacernos famosos, siempre con la lógica de ser útiles a una causa. Pero me empieza a llamar la atención este asunto que comentaba Yedidi, que me lo puso con mucho ahínco de, oye, ya, cabrón, ponte las pilas y revisa esto. Y efectivamente me puse a ver varios canales internacionales donde se da la nota y son las mismas cuentas, a mi nada. Son los mismos mensajes prediseñados, son las mismas frases y están obsesionados con imponer la narrativa y porque este tipo de esquemas digitales empiece a imperar como bloque. Ojo, ya no es México, ya no es Morena, ya no es el PG, ya no es la Cuarta Transformación. Es todo este modelo de países bolivarianos. Concluye con este tema nada más, si quieres comentar. Sí, a ver, mira, hay varias publicaciones, hay algunos libros de la izquierda española que son muy ilustrativos al respecto. Cuando empezó el sexenio de López Obrador, yo recuerdo que ya estando yo fuera de la fundación, pues empecé a hacer mis indagatorias sobre cómo era todo lo que se venía, porque en aquel tiempo tú recuerdas que John Ackerman era el que estaba
tratando de darle una cierta consistencia ideológica a esto que se llamó la 4T y que después lo corrieron justamente pues porque es ajena a ideas y es repelente a la lógica y todo aquello, pero él traía a varios de los españoles que desde los tiempos aquellos de la caída del muro de Berlín empezaron con toda esta búsqueda de cómo replantear las viejas ideas que nunca mueren, así como diría Pedro Montes en un libro maravilloso de economía que se llama El desorden neoliberal, que es retomar toda la dogmática del comunismo en contra de la dogmática del liberalismo capitalista, sobre todo de David Ricardo, que es un gran libro, aunque bueno, no es así como un tema muy accesible y muy Coincido, lean a David Ricardo, van a aprender mucho de economía muy elemental. Así es, pero bueno, pero en este caso lo que ellos trataban de hacer es, bueno, cómo ubicarse en el mundo del siglo XXI que estaba empezando. Y entonces lo que decían es que ellos tratan de hacer una cosa que se llama la hegemonía democrática, que de democrática no tiene nada, es como las viejas repúblicas democráticas del comunismo, del bloque comunista, ¿no? Pero la idea de la hegemonía es de cómo controlan las ideas y los espacios públicos y en este caso las ideas de las redes sociales a través justamente de avasallar con opiniones artificiales prefabricadas, no auténticas, no de un ciudadano que tiene inquietudes y quiere participar y opinar y darse a conocer en los medios digitales y en las redes sociales, sino que justamente pues lo que pasaba al principio de este sexenio, tú recuerdas que publicabas algo y luego venía la avalancha de los boots y decían, sí, ¿dónde estabas? ¿Y qué hacías? ¿Y qué te quitaron? Y, o sea, con todo esto que era un asunto pues para desmoralizarte, ¿no? Con la idea de decirte, no, es que tú ya estás perdido, o sea, con estas visiones de excluirte de la sociedad, o sea, de darte una muerte civil, porque eso es lo que ellos quieren hacer en ese sentido. Pero las principales ideas nocivas de esto, y esto es lo que complementa lo que tú bien dices y lo que te hizo ver, Edith, es que ellos tienen esta idea ahora de decir, nuestro objetivo es apoderarnos de los valores del liberalismo. Así lo dicen. O sea, y te empiezan a poner en sus consignas, ¿no? Es que el socialismo es la libertad, el socialismo es la democracia, cuando el socialismo es la negación de todo eso, ¿no? Yo recuerdo con mis viejos maestros comunistas que tenía yo en las escuelas públicas, en la prepa y en la universidad, pues yo recuerdo los debates que nos dábamos, ¿no? Ya aquel maestro chileno, el exiliado de la Unidad Popular, que decía, el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, ya sabes, ¿no? Y le replicábamos, oiga, y el socialismo es la explotación del hombre por el Estado, ¿verdad? Esa no le gustaba, ¿no? Casi nos reprobaban y ya te perseguían desde los tiempos de la prepa, porque además eso era una imposición de las escuelas públicas como la que sigue habiendo hoy, ¿no? Como el video que pusiste hace algunas semanas de los jóvenes comunistas que dices, caray, pues de veras estos pobres no saben en qué mundo viven, ¿no? Pero bueno, ese es el problema. Y el asunto es que tratan de construir esa hegemonía ideológica, imponiéndote las ideas, imponiéndote las actitudes, condenando y descalificando a los que actuamos de manera libre, auténtica. Pues yo siempre doy la cara, doy mi nombre, quién soy y lo que opino y de lo que estoy en contra, ¿no? Y lo argumento. Bueno, pues aquellos están en los anonimatos, están ahora están en las máscaras de los anónimos o en la inteligencia artificial, pues ahí es donde están empezando a cundir, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque esa es una de las cosas que vamos a enfrentar y que nos va a tocar más directamente, no tanto la represión de los policías y de los soldados, de la Guardia Nacional, o sea, no. Esto va a ser el asunto de que así como lo que se puede hacer con todo este tema, no solo de la inteligencia artificial, sino de todo lo que es el Big Data, todo este sistema de las posibilidades tecnológicas para que se metan en tu vida y te den seguimiento y te espíen y te manden algún malware como esos que utiliza el gobierno desde Pegasus hasta todas las versiones habidas y por haber, pues ellos quieren, se pueden meter en tu vida, o sea, te ponen así, o como se dice en el argot, te ponen el chicle, te lo pegan el chicle y ya están sobre de ti viendo qué haces, qué piensas, qué dices y te empiezan a hostigar. Entonces, esa es parte de lo que vamos a estar enfrentando en el futuro y más vale que lo tengamos claro
porque eso va a ser un tema que va a tener un alcance pues prácticamente para todos. ¿Por qué? Porque no lo hacen personas como tú y como yo, Octavio, porque son robots programados para fregar la libertad, robots programados para fregar la prosperidad, para fregar la libertad de ideas, la libre opinión. O sea, se van a estar dedicando solamente así. ¿Cómo te vas a defender? Es como tú, por ejemplo, cuando el call center de un banco te empieza a hostigar, ya sea que te quieran vender algo o cobrarte algo. O sea, ellos pueden tener miles de números con miles de personas que van a estar duro y duro, y tú, pues, ¿cómo te defiendes, no? Como ciudadano estás aislado y estás minimizado ante entonces, esos aparatos gigantescos que son otro tipo de represión y otro tipo de hostigamiento, pero que igualmente se utilizan pues para apuntalar a un gobierno por el que tú no votaste y por el que no apoyas, ¿no? ¿Cómo ves? Pues ese era todo un tema, ¿eh? Que decía Yedi de cómo se van apoyando entre todo este tipo de gobiernos, puede ser preocupante porque el resquicio que le queda a las comunidades, a las sociedades libres, es en su libertad de expresión, son las redes sociales, es la vida digital, la vida virtual, desde donde en muchos países se han convocado a manifestaciones de manera muy eficaz, donde se hicieron movimientos en Asia, en Medio Oriente, en Europa, para, para rebelarse también a intentos medio totalitarios, medio fascistoides, y por ahí van. Ya ves, Brasil canceló X, antes Twitter, y Norcorea no permite el uso de un montón de redes sociales, Rusia va en el mismo camino. Nos descuidamos y esto va a suceder y no nos van a preguntar. El punto es que ya como está esto, ya no se va a requerir una orden judicial para intervenir teléfonos y demás. Esto va a ser arbitrariedad absoluta. Y esto va a ser una violación puntual y concreta y sistemática a derechos humanos y a libertades individuales. Esto es un problema. Incluso ser oposición hasta para hacer una disidencia real, una resistencia, generar quien quiera que se quiera poner al tú por tú en la lógica de sedición, si quieren verlo así, no en el sentido peyorativo y delictuoso que contemplan las leyes, sino en el concepto más bien de liberación de un país. Esto va a ser muy complicado. Mi querido Aminadab, decías de los senadores y legisladores del PRD que se sienten como tranquilos. Yo ya no pertenezco al PRD. Entonces, entonces me puedo ir con quien me plazca. Y en una lógica de fracciones parlamentarias, pudiera asistirles un tanto la razón. Sin embargo, creo que hay un problema aquí de fondo, que independientemente de quién los siglara, ellos tienen un compromiso con la ciudadanía que los votó. La ciudadanía no quería a Morena en donde fueron elegidos. Y si fueron por listas, fueron porque había un compromiso de defender otra agenda completa y no es la de Morena. Entonces, por si acaso se me había pasado, para estos dos senadores del PRD, vayan a chingar a su reputista meja. A ver, incluso tienes un problema. A ver, yo puedo entender esa lógica cuando compite el PRD como partido independiente, pues, o sea, pero en este caso iba en la alianza. O sea, varios de los votos que le permitieron llegar a estos senadores no fueron votos y no fueron decisiones solo del PRD, porque ahí también se involucró el PRI, también se involucró el PAN, también votaron por ellos panistas y priistas que en este caso en el siglado les correspondió votar por ellos porque ellos eran la opción de los tres partidos y bueno, pues entonces no eran solamente ese voto, pero el problema, Octavio, fíjate, es algo que yo lo platicaba con Zambrano y con los amigos con los que estuvimos platicando ese día, es justamente la cuestión de esas personas a las que tú les entregas, en este caso un partido político, les entregas el poder o les entregas la representación y muchas veces, ¿por qué lo haces? ¿No? O sea, cuando esos
hombres que postulas no provienen de la militancia partidista, que no provienen de un proceso de lo que hemos hablado aquí varias veces, de la formación en el oficio, en la militancia, en el roce, en la quema, o sea, que es justamente un proceso que va decantando quiénes son los políticos que tienen la capacidad de debatir, de presentarse, de representar, en este caso, una idea, una población, o de gobernar, de conocer los procesos, de cómo son las instituciones, de cómo funcionan las leyes, de cómo se hacen políticas públicas, todas estas cosas que es parte de ese oficio que un político tiene que saber si de veras se quiere dedicar profesionalmente a eso. La verdad es que muchas veces los partidos con estas urgencias de las que también he hablado yo y que me parecen un gran vicio, estas urgencias de querer ganar pragmáticamente a como dé lugar, entonces lanzas a quien sea, lanzas un deportista, lanzas un artista, lanzas un renegado de otro partido que supuestamente trae muchos votos y no sé qué, entonces a ese le entregas el poder y entonces ya en el poder se siente que él llegó a él por él, no porque el partido lo haya postulado. O sea, se debe a sí mismo, ¿no? Se debe a que yo le estoy haciendo el favor a ese partido y por lo tanto yo hago lo que se me dé mi regalada gana, empezando porque en los gobiernos y en los gabinetes meten a quien quieren, a nadie de los partidos que lo postuló lo ponen. O sea, ahí tenemos el caso más extremo en el caso del PAN, que ese también hace rato lo recordaba con Luis Felipe Bravo, era acuérdate que en el 2010, después de que en el 2009 esa votación fue un fracaso para el PAN porque fue la primera elección donde vinieron las designaciones mandadas desde Los Pinos. O sea, fue la primera vez en la que el Felipe Calderón, después de la reforma estatutaria que estableció el método de la designación como el primordial y preponderante en el PAN, ¿qué pasó? Se impone como candidato a gobernador de Nuevo León a nuestro amigo Fernando Elizondo. ¿Y qué pasa? El partido se divide y se pierde esa elección cuando teníamos gobierno. ¿Qué pasa en el caso ¿cómo se llama? De San Luis Potosí, donde se impone a Alejandro Zapata pero gordo, y entonces viene Gobea, viene el alcalde de San Luis Potosí, que 15 días antes de la elección renuncia al partido y operan en contra? ¿Qué pasó en Colima? Que estaba ganado, que se tenía mayoría para que por primera vez el PAN ganara con la candidata Marta Sosa, pero como habían sacado a Nabor Ochoa, que era el que había estado operando el tema junto con Jorge Luis Preciado, y entonces ellos sabotean y tiran la candidatura del PAN. O sea, el único candidato que ganó en el 2009 del PAN fue Guillermo Padres, imagínate, ¿no? Y en Sonora. Entonces, en 2010, ¿qué es lo que hace el PAN? Hace alianzas totalmente pragmáticas. No lanzan candidatos, ninguno prácticamente, que sea un representante del PAN, que haya hecho militancia, no. Lo que se hizo fue buscarle, y fueron 3 casos así emblemáticos, ¿no? Porque el primero fue el Maloba, el candidato en Sinaloa, que era un priista que quería ser candidato del PRI y que no lo postuló el PRI, y ahí viene la oposición panista a abrirle la puerta, ¿no? Entonces, este cuate se convierte en gobernador, se convierte en cacique él, en que empieza a moverse dentro del PRI para reconstruir y para traerse a los priistas a su gobierno. Al 4º año, Gustavo Madero tuvo que declarar que no era un gobernador panista, ¿no? Ese es un primer caso. Un segundo caso fue en Puebla, Rafael Moreno Valle, porque Moreno Valle, bueno, ¿qué hace? Se convierte en el gobernador, ciertamente derrotan al gober Precioso y a su candidato, etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que sucede? Que Moreno Valle, habiendo sido priista toda su vida, pues crea un esquema priista dentro del PAN. O sea, pregúntale a Lalo Rivera y pregúntale ¿cómo se llama? A Nateria Aranda y a todos los panistas, que bueno, que la sufrieron con el cacicazgo que imponían sobre todo los operadores de Moreno Valle, algunos verdaderamente perversos, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ese modelo que no es democracia panista, que no fue humanista y que no fue congruente, democrático, institucional, bueno, pues ese fue por una decisión electoral de decir, tenemos que ganar a como dé lugar. Y luego todavía tienes un tercer caso, el de Gavino Cue en Oaxaca, que ahí pones a alguien de la izquierda, que fue un acuerdo casi que fue con López Obrador para poder empezar con esa lógica de apaciguarlo. Ah, bueno, entonces el gobernador es Gavino Cue, ¿no? Y otro candidato que iba en ese paquete, pues era ni más ni menos que Miguel Ángel Yunes, que fue cuando llega al PAN en 2010 para ser postulado a gobernador de Veracruz. Entonces dices tú, bueno,
Entonces, ahí el PAN lo que hace es, vamos a lanzar a quien sea con tal de ganar. Y sí, se ganan 3 gubernaturas, ¿no? Ay, el reposicionamiento electoral del PAN y toda la cosa, ¿no? Que luego en 2016 se vuelve a repetir cuando se gana la elección de las elecciones locales, así en Aguascalientes y en Chihuahua y en el propio Veracruz y en Puebla, o sea, fueron 7 estados que ganó el PAN en ese momento, la mayor victoria electoral en tiempos de Ricardo Anaya, que se ganó también Quintana Roo, y bueno, por ahí se me escapa algún otro estado. Entonces, el de Durango, porque la vez que se ganó Durango con Rosa Saispuro y todo aquello. Entonces, el tema es que ahí tienes a personajes, todos esos que ganaron, que se convirtieron en caciques del PAN. En el PAN nunca pasó como pasaba en los tiempos del PRI, que los gobernadores del PRI formaban parte prácticamente de un sistema que estaba imbricado desde la presidencia de la República, las gobernaturas y los sectores del partido. En el PAN emergen estos señores gobernadores como los que estaban controlando a sus estados y se empieza a corporativizar el PAN, Octavio. Y entonces ahí es donde surgen estos poderes locales ya muy exacerbados, muy caciquiles en Baja California, donde el gobernador se encarga de controlar el partido y cuando se acaba el gobierno se acabó también el partido de pasada. Ahí ves donde surgen los liderazgos que actualmente pues tienen secuestrado al PAN y son los que pusieron a Marco y son los, porque fue lo que el acuerdo que hizo Moreno Valle con los gobernadores de entonces y es el que quiere poner ahora a Jorge Romero otra vez como continuidad de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso es lo que está provocando es traiciones, incongruencias, pragmatismo y que el partido no pueda tomar decisiones como una institución que tiene sus propios objetivos, sino que está sometida a los intereses de los grupos que tienen controlada y secuestrada la institución, pues entonces el PAN en esas condiciones pues no es viable, ese es el problema, ¿no? Pero bueno, ya es hora del corte, entonces ya me estoy alargando, entonces justo es lo que te iba a decir, justo es lo que te y iba a decir. mandarle saludos, oye, gracias a lo que dice Fender de los datos y gracias a Carlos Angulo por el que Ahorita nos vamos a los destacados, mi querido Minadab. A ver, querida audiencia, a los que están en Alterno 180, queridos amigos, para ustedes hay un corte, váyanse todos a mi canal, a mis redes, ya sea Facebook, LinkedIn, YouTube. Antes estábamos también en Twitter, pero están muy mamones con la retransmisión de contenidos en video por allá, así es que tampoco estamos rogándole a ninguna red social. Ustedes, queridos amigos, nos verán si ustedes gustan, pues ahí por donde vayamos saliendo, pero YouTube sí es una constante. Queridos amigos, los que están en Alterno, se acabó para ustedes, vénganse a mi canal. Queridos amigos de Wow MX, sé que mañana jueves 12 somos una retransmisión para ustedes, les mandamos un fuerte abrazo, gracias a toda la producción de Wow, y ya saben que si quieren seguir viendo este contenido, pues hay que seguirlo viendo en mi canal. Queridos amigos, los que están aquí en el en vivo, no se desconecten, saben que después del corte, de este corte brevísimo que apenas dura 30 segundos, seguimos platicando de estos temas. No se desconecten, aquí seguimos.